Ignoro lo que pueden ser los problemas puramente intelectuales. Ser libre es estar solo, desprenderse de todos y de todo. La voz de la conciencia es la voz de algunos hombres en el hombre. De nadie estamos más lejos que de nosotros mismos. El espíritu puro es la mentira pura. ¿Cómo presentar a un pensador, a un filósofo que trascendió a la academia y que trascendió todos los cánones de la filosofía? En el podcast de hoy, Nietzsche. Okay, boys. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos en un nuevo podcast de Rompiendo Esquemas, una vez más. La idea de hoy es poder hablar un poco de Friedrich Nietzsche. Es un pensador que personalmente me gusta y me atrae mucho, que siento que despierta, que saca de la bruma un poco, que fue un pensador antiacadémico, que fue un pensador que se le plantó a todos los académicos de su época dentro de la universidad, que tiene una obra que es crítica de los valores y de la cultura europea y de toda su época, que es crítica de los griegos y que es crítica de algunos conceptos que dentro de la filosofía y también de la psicología se desprenden de todo ese mundo que siempre se nos aparece como incuestionable y como el sumum y la culminación de todo lo deseable en cuanto a la democracia, a la filosofía, que era el mundo griego. Bueno, para hablar de Nietzsche la idea es contraponer un poco la crítica que le hizo a Sócrates y a Platón y de ahí poder engancharlo con cierta proposición de Nietzsche en relación a esa crítica que le hizo tanto al mundo griego como a los valores y a la cultura de la que formó parte, a la cultura europea y a la cultura de toda la historia de Occidente. Como decía, la idea es poder concebir a Nietzsche a partir de algunos fragmentos, tomando algunas partes de su obra. No la leí toda completa, que es una obra crítica, que es crítica justamente de los valores y de la cultura europea y occidental de la que formó parte, y también de la filosofía, tanto la europea como la griega. Es decir, Nietzsche fue un pensador y un filósofo que criticó todo el modo de pensamiento y de entender la realidad hasta el momento en que él apareció, digamos, y de algún modo propuso una subversión de todos esos valores que se postulaban como los deseables en su época, tanto en relación a la sociedad como en relación a la filosofía, para poder después abordar lo que sería una manera particular de entender la vida. Nietzsche fue un pensador que se lo puede criticar por loco, por genio, por extravagante, por ermitaño, se fue a vivir a la montaña, tuvo sífilis, contrajo sífilis a los 20 años y al parecer estuvo mal curada esa infección, por lo cual a lo largo de toda su vida siguió con secuelas que supuestamente es lo que lo termina llevando a la locura en sus últimos años y que desde los 20 años lo hizo padecer fiebres, dolores y calambres en el cuerpo muy fuertes, tuvo que pasar meses en cama. A los 25 años era profesor de la universidad y después tuvo que renunciar por esos padecimientos físicos y se fue moviendo por muchos lugares buscando, en general, según lo que fue diciendo en sus libros, el clima ideal, el clima perfecto que lo ayude a vivir y a no tener que pasar tanto tiempo en la cama y con necesidad de ser atendido. Esos climas que él buscaba tenían que ver con la falta de humedad, es decir, buscaba lugares donde no hubiese humedad porque él decía que eso lo ayudaba a sentirse mejor y a llevar una vida con más bienestar. De ahí que ya podemos, en cierto punto, situar ciertas condiciones que atravesaron la vida de Nietzsche y que durante toda su vida lo aquejaron y no lo dejaron tener una vida convencional, sino que tuvo todo un padecimiento muy fuerte en relación a su cuerpo. Bueno, para empezar, la idea es proponer esta concepción que Nietzsche desarrolla, que tiene que ver con que la cultura occidental está viciada desde su origen. Es decir, para Nietzsche, esa cultura en la que él estaba inmerso estaba viciada desde su origen. Los valores sociales de toda esa sociedad, de toda esa cultura, están todos al revés, dice Nietzsche. Esa crítica de la cultura occidental tiene que ver con el problema de la racionalidad a toda costa. Tiene que ver con que esa cultura propone la racionalidad a toda costa. Propone
el saber clásico del intelectual, ese saber que solo observa o que quiere la búsqueda del concepto puro. Lo que critica Nietzsche es que en esa cultura en que él vivía, tanto desde su lugar de filósofo como desde su lugar de ciudadano y de sujeto, si se quiere, de persona que andaba por ese mundo, por esa cultura, hay una búsqueda de la razón en su estado puro. La razón en tanto del saber clásico del intelectual, que busca ese saber que es lo perfecto, la idea pura, la concepción pulida y perfecta de las ideas y de la razón. Esto tiene que ver y está muy relacionado con Descartes y está también muy relacionado con Sócrates y los griegos, con Platón también. Tiene que ver con sostener una concepción de la vida, una concepción que viene desde Sócrates. Sócrates proponía la pura claridad lógica y ya antes de Platón separó la existencia en dos mundos, que después Platón los va a venir a formular en el clásico esquema conocido del mundo inteligible o el mundo ideal y el mundo sensible o el mundo terrenal o corporal. Al escindir la existencia en dos mundos, donde este mundo en que habitamos es una mera copia falaz y que siempre queda disminuida y reducida ante ese mundo ideal e inteligible que es perfecto, que posee la pureza de las ideas y los conceptos puros en sí, el bien en sí está en ese mundo inteligible que resulta inalcanzable. Lo que dice Nietzsche es que esa decisión de la existencia en dos mundos termina por causar un desprecio de la vida en este mundo, que sería el mundo sensible, el mundo terrenal y corporal, que por su característica de no ser el otro mundo es imposible alcanzar esas cualidades y esos conceptos puros y perfectos. Entonces Nietzsche viene un poco a redefinir y desarmar el paradigma de hacer filosofía y de pensar la realidad, y también de esa búsqueda de la verdad que se hallaría en un otro mundo donde existen los conceptos puros e ideales de los que solo tenemos meras representaciones o copias. Para Nietzsche la búsqueda, yo interpreto que no es desde la mera racionalidad, sino que en el instinto, en la intuición, en el arte, en la metáfora de la poesía también hay verdades. Es decir, la búsqueda de la verdad no solo no se hace en otro mundo y se hace en este, sino que tampoco es una búsqueda a la que se acceda por la razón solamente. La razón no vendría a ser el medio por el cual el sujeto, la persona o el humano se puede empoderar o puede acceder a ciertas verdades, sino que hay todo un atravesamiento del cuerpo y de las necesidades, de lo biológico, del instinto. Ahí está Nietzsche criticando a Sócrates y a Platón, y a toda la concepción que termina por situarse en un paradigma meramente intelectual y de la razón, dejando de lado todas otras dimensiones que son las dimensiones de la necesidad, del cuerpo y del instinto, que son las que Nietzsche viene a rescatar y a decir: esto forma parte de nuestra existencia y el camino es por este lado, y no es por el lado de la mera razón y la asepsia del paradigma más bien científico y positivista, sino desde otro tipo de construcciones, desde otro tipo de abordaje que tiene que ver con estas otras dimensiones que propone Nietzsche. Porque negar el cuerpo y negar lo instintivo es dejar de lado una parte de la vida. Es decir, lo que está haciendo este paradigma de la filosofía y de la sociedad, del mundo occidental y europeo, de esa cultura en la que él vivió, es una negación. No existe el ideal de conceptos y racionalidad pura. Aquellos que así lo aparenten, en realidad para Nietzsche son negadores o estafadores. No solo tienen el camino incorrecto, el camino que no lleva a ningún lado, sino que Nietzsche, con ese enojo filosófico que lo caracteriza, un poco los acusa de ser negadores, es decir, de dejar de lado toda una dimensión de la existencia como si no existiera. Y esto está muy relacionado con el cristianismo y también con esta crítica a lo socrático, a esa racionalidad pura que deja de lado todas otras dimensiones. Entonces Nietzsche, desde este punto de vista de criticar esa búsqueda de racionalidad a toda costa, critica a Sócrates y a Platón. Para Nietzsche, en Sócrates ya no se revela el paradigma del sabio ni el padre de la filosofía, sino que Sócrates es un síntoma, es un malentendido de un problema que tenía la sociedad griega. Para Nietzsche, la existencia de Sócrates y que haya trascendido tanto, si se quiere que haya sido tan famoso y que haya tenido tanta relevancia, tiene que ver con que Sócrates estaba tramitando, estaba poniendo en palabras todo un problema que ya aquejaba a toda esa sociedad griega que, según Nietzsche, se encontraba en decadencia. Lo que dice es que Sócrates no hable, no se detenga en los instintos, en el cuerpo, es un signo de que se indignaba de las necesidades de la vida misma. Dice que Sócrates sufrió la vida
Y la pregunta de Nietzsche tiene que ver con cómo Sócrates no se iba a detener en lo meramente racional e ideal si el tipo era un hombre bajito, petizo y horrible. Esos son un poco los términos que usa Nietzsche. Es decir, lo interesante al margen de la crítica que le hace a Sócrates, que lo denigra por sus condiciones físicas, tiene que ver con que lo que está poniendo en juego Nietzsche es que quien habla, habla de lo que habla y eso que dice está en relación con quién esa persona es. Es decir, quien habla de algo, al hablar de algo, también está hablando de sí mismo. Eso es lo que está ya relacionando Nietzsche antes de que exista la psicología en relación a Sócrates. Cómo Sócrates no iba a ser la búsqueda pura de lo racional y de lo ideal, de ese otro mundo mejor y perfecto, si él en este mundo era una persona que por sus cualidades físicas no constituía ni se acercaba al modelo de lo deseable. Nietzsche está diciendo que este tipo, que era Sócrates, de algún modo habla de lo que habla y propuso la búsqueda de lo meramente racional a toda costa, dejando de lado lo biológico y lo corporal, el instinto y las necesidades, de algún modo por ser quien era. Es decir, por ser quien era Sócrates, con esas cualidades físicas en ese mundo que no lo constituía como el paradigma de lo deseable, hablaba de otro mundo ideal en que todo iba a ser mejor y todo era perfecto y todo era puro. El bien en sí estaba en otro mundo. Entonces, traicionémoslo un poco a Nietzsche, ¿no? Y tengamos en cuenta que Nietzsche durante toda su vida sufrió profundas afecciones en su cuerpo, es decir, desde los 25 años estuvo gravemente enfermo, meses en cama, necesidad de ser atendido, y Nietzsche se pone a hablar de lo biológico, el cuerpo, las necesidades, el instinto, la voluntad de poder. Igual me parece que no invalida el desarrollo de Nietzsche. Entonces, para continuar un poco con esta crítica que le hace a Sócrates, lo que postulan es que si Sócrates tuvo éxito en la sociedad griega, fue porque con ese paradigma de la racionalidad a toda costa y dejando de lado lo corporal, lo biológico, el instinto, lo que hacía era resolver un mal que estaba asediando a esa sociedad que según Nietzsche ya se encontraba en decadencia, que tiene que ver con que en ese mundo griego había ya una disolución de lo instintivo y una condenación de la vida mundana. Sócrates vendría a ser un síntoma de una sociedad en decadencia, y el síntoma es dejar de lado la vida instintiva y la vida mundana para centrarse en un otro mundo ideal puro de las ideas. Entonces, al otro que critica es a Platón, que fue el discípulo de Sócrates, que según Nietzsche sienta las bases para el cristianismo y que propondrá la búsqueda de la realización en un mundo que no es este, es decir, del más allá, el paraíso del cristianismo. En ese paraíso sería el lugar, ese otro mundo donde está la perfección, del que este mundo es solamente una copia infiel e insuficiente, y que la existencia en este mundo está asignada por el pecado, el arrepentimiento, la culpa y la entrega a valores que proporcionan el ticket de entrada al paraíso. Es decir, para el cristianismo, la vida en este mundo se resuelve en ser un momento de tiempo y de preparación para lograr la entrada al paraíso. Y para lograr esa entrada al paraíso o a ese otro mundo divino hay que realizar una serie de conductas que coincidan con determinados parámetros y cánones que son los que postula el cristianismo, signados según Nietzsche por el pecado, el arrepentimiento, la culpa y la entrega a Dios, que vendría a ser el representante del bien en sí y de lo perfecto en sí, y ante el cual todos los actos del ser humano se ven disminuidos, mínimos, ínfimos. Entonces, cuando Nietzsche dice que el cristianismo es un platonismo para las masas, si se quiere, o que el cristianismo es un platonismo adaptado, que en ese otro mundo inteligible, ideal de los griegos, ahora lo que se pone es a Dios. Nietzsche dice, en Más allá del bien y del mal, no puede negarse que el error más grave, más pertinaz y peligroso que jamás fue cometido ha sido un error dogmático, es decir, la invención del espíritu puro y del bien en sí de parte de Platón. Es un poco una frase que resume todo esto que tiene que ver con esta separación de la vida en dos mundos. Entonces, postula que es decadente todo lo que se opone a los valores del existir instintivo y biológico del hombre, y que postular que existe el bien en sí, en su estado perfecto, puro e ideal, es una continuación de esa racionalidad pura de Sócrates, y es poner en otro mundo, en otro plano, que es inalcanzable, valores que en este plano no son realizables. Por ende, en la creación de ese otro mundo reside la decadencia para los humanos. Esto es un poco lo que Nietzsche formula, lo que Nietzsche propone, y rescata que lo corporal y las necesidades quedan del lado de lo repudiable, del lado de la culpa, y de aquello que es visto como lo imperfecto en sí.
porque siempre está en comparación con el mundo inteligible o con el mundo perfecto que ahora es el mundo de Dios o el paraíso, el mundo divino. En el ocaso de los ídolos hay otra frase que dice: la claridad extrema, la racionalidad a ultranza, la vida lúcida, fría, cautelosa, consciente, falta de instinto, en contraposición a los instintos, era a su vez una enfermedad. Estar en la necesidad de combatir los instintos, he aquí la fórmula de la decadencia. Me parece que un poco esa frase resume por dónde va para Nietzsche la cosa. Hay que renunciar a la búsqueda de sentido y dejar de buscar consuelo en el sentido. La vida para Nietzsche pasa por la afirmación, por asomarse un poco al abismo y por el peligro del intento, de la apuesta, de saber que no hay garantías, pero esa falta de garantías tiene que ver con una proposición afirmativa, con un apostar. Nietzsche entonces habla de una cierta moralidad esclava, es creada por personas débiles y resentidas que fomentaban comportamientos que tenían que ver con la sumisión y el conformismo, porque los valores implícitos en esas conductas servían a los intereses de esas personas débiles y resentidas. Ahí aparece de vuelta esto que me parece que tiene una relación con la psicología, o al menos con el psicoanálisis, que tiene que ver con relacionar los valores o discursos que alguien realza o sostiene en relación a quién es esa persona. Es decir, para Nietzsche son los débiles y los enfermos aquellos en quienes primero comenzó la adhesión al discurso cristiano, porque de algún modo les convenía. Esa es la tesis de Nietzsche. Entonces, esta moral tradicional y cristiana tiene que ver con algo que es antinatural porque impone leyes e imperativos que van en contra de los instintos primordiales de la vida, porque el ideal de esa moral es hacer al hombre bueno y vendría a convertir al hombre, al ser humano, en un esclavo de esa ficción de ser el hombre bueno, que para poder lograrla tiene que regir su conducta por toda una serie de valores que están relacionados con la culpa, la vergüenza, el arrepentimiento y la compasión, que según Nietzsche no ayudarían a desarrollar toda la potencialidad del ser humano. Con esa división en los dos mundos, que de algún modo vendría a ser la zanahoria, vendría a ser la carnada que el sujeto creyente del cristianismo viene a morder para poder acceder a ese otro mundo del más allá. Entonces toda esa solidaridad, todo ese altruismo para con el otro del cristianismo, ni siquiera es que vendría a ser, según Nietzsche, algo sincero, sino que tiene que ver con una norma de conducta que es lo que permitiría acceder al paraíso o a ese otro mundo divino. Entonces vendría a ser una suerte de decadencia personal. Lo que está diciendo es que llevar una vida acorde a esa moral termina un poco en una alteración de la personalidad, porque esa moral considera que lo poderoso y lo fuerte es algo suprahumano, es decir, está en el otro mundo, está en el mundo y pertenece a Dios, y al hombre en este mundo, ¿qué le queda? Le queda lo débil y lo vulgar, o sea, todo lo que es denostable o repudiable. Por eso dice Nietzsche que el cristianismo y también el platonismo, y en principio de todo Sócrates, termina por una conducta y un modo de pensar que tiene que ver con el repudio de la vida y con la negación de toda una serie de elementos y de componentes que para Nietzsche son los más fundamentales y los que con más fuerza constituyen al humano en sí, que son lo biológico, el instinto, lo corporal, la búsqueda de poder, la voluntad de poder, va a decir Nietzsche. Entonces la religión nace del miedo que el hombre tiene de sí mismo. Sería como la incapacidad de tomar las riendas del propio destino y de la propia capacidad y potencia que tiene el ser humano. Poner en un otro mundo o en un otro personaje o sujeto todas las cualidades de perfección y las cualidades de lo deseable, quedándole ninguna para el hombre y para todo este mundo que habita. Entonces, de algún modo, la religión es una forma de alienación, porque el cristianismo fomenta estos valores que son mezquinos, como la obediencia, el sacrificio o la humildad, que son sentimientos propios del rebaño. O sea, para Nietzsche, la vida masificada y el conglomerado social se rigen por valores y conductas que implican la sumisión a un ideal. El rebaño implica esa alienación a un ideal líder que permite hacer masa. Ese ideal puede ser cualquiera. En el mundo griego era la búsqueda del bien en sí, de la perfección y de la virtud. En el mundo cristiano es Dios. En nuestro mundo lo podríamos pensar, podría ser el dinero, podría ser muchas otras cosas. Pero la vida en rebaño para Nietzsche implica una alienación a un ideal. Entonces, para llegar un poco a una conclusión, después de todas estas críticas que hace Nietzsche, la idea es hablar un poco del nihilismo, que es cierta postura y cierta posición que tiene que ver con su postura y con de algún modo alguna respuesta a toda esta crítica que él hace de esta sociedad cristiana y occidental en la que él vivió y en la que él vivía, pero también a toda la historia de la filosofía y toda la historia, si se quiere, de la humanidad occidental. El nihilismo tiene que ver con llevar la negación a un punto extremo y radical,
y tiene que ver con de algún modo afirmar la nada, pero es un afirmar la nada en un sentido, me parece a mí, yo lo interpreto como afirmativo, no como algo pesimista, sino que se trata de liberar al ser humano de todos esos valores falsos, devolviéndole el derecho a la vida y a la existencia. Para eso que Nietzsche postula hay que hacer una transmutación de todos los valores de nuestra cultura occidental, porque dice que el espíritu occidental está agobiado por esos valores que son inadecuados y que lo terminan encarcelando y no dejándole desplegar todas las potencialidades y proyecto en el sentido de proyectarse y lo que puede hacer en el mundo que tiene el ser humano. Entonces el nihilismo es desvalorizar esos altos valores, es eliminar la meta, es eliminar la respuesta al porqué, esa búsqueda de sentido que Nietzsche le critica a Sócrates poner siempre en primer lugar y que por su pesadez y por su lastre llevan a la decadencia, llevan al pesimismo. Para Nietzsche lo que lleva a la decadencia del pesimismo es esa búsqueda de sentido que en el mundo griego se realizó en ese otro mundo y en el cristianismo también se sigue extendiendo esa búsqueda en un otro lugar, en una otra dimensión, dejándole de prestar atención a esta dimensión y denostando esta dimensión y repudiándola, que es la dimensión de este mundo, que es el mundo mundano, el mundo de la necesidad, de la biología y del instinto. La proposición de Nietzsche a partir del nihilismo tiene que ver con la búsqueda de la voluntad de poder, cierta búsqueda de potencia, en el sentido de aventurarse a la concreción de un proyecto que es el ser humano y que tiene que ver con la apuesta, que tiene que ver con la afirmación arbitraria, de un decir sí, porque no hay garantías de éxito, pero tampoco las hay de fracaso, para que la vida no se vuelva de algún modo estancamiento, sino que sea un intento, que sea una falla, pero que no sea detenimiento, porque la decisión de los dos mundos, en el mundo cristiano y en el mundo griego, lo que Nietzsche le critica es que ponen en un lugar que es inalcanzable todos los valores que son deseables. Entonces para este mundo no queda nada positivo, nada que sea de la dimensión de lo que es querible. Esta búsqueda de la voluntad de poder tiene que ver con ese desarrollo de la potencialidad. Obviamente hay muchas lecturas, pero la búsqueda de la voluntad de poder tiene que ver con ese intento, con ese caminar, como decía Nietzsche, por la cuerda, aunque esté el abismo ahí abajo, pero en ese intento que tiene que ver con la apuesta. Y bueno, ahí también entra un poco la idea de superhombre que no tiene que ver con ser Superman, que no tiene que ver con ser Dios, sino que tiene que ver con una liviandad, que es una liviandad con la que andaría ese superhombre, que de algún modo logra desligarse y sacarse de encima ese lastre de todos esos valores que lo llevan hacia abajo, lo llevan a la pesadez y a la negación de lo biológico, del instinto, de lo corporal y de las necesidades, por toda una óptica de verse a sí mismo y una autoobservación moral y de determinados valores que los llevan a determinadas conductas, que son lo que Nietzsche le critica al cristianismo y también al mundo griego. Entonces el superhombre es un hombre que ya no está tomado por esos valores de la decadencia y que se constituye en lo afirmativo de la acción, de la voluntad de poder y de la búsqueda que esa voluntad implica. Bueno, ese fue el podcast de hoy. La idea era poder hablar un poco de Nietzsche en un sentido más bien general y contraponer esta crítica que le hace tanto a Sócrates y a Platón como al cristianismo con cierta proposición o con cierto desarrollo que él hace de por dónde iría la cuestión en relación, si se quiere, a lo que tiene que ver con la vida del ser humano y con el desarrollo de su potencialidad. Hasta la próxima, un saludo grande. You might be a redneck. 1, 2, 3. Okay, boys.